Como bien, voy. Ahora vamos a empezar con el área de razonamiento verbal y el tema de sinónimos, ¿no? Vamos a ver sinónimos y antónimos, ¿no? Porque es un paquete que tiene sentido, ¿no? Que veamos un tema y el otro, ¿no? Ambos se complementan, sinónimos y antónimos. Bien, a ver, una pregunta, ¿no? Para empezar a... Bueno, ya está el título, obviamente, de esta novela, pero ¿alguien alguna vez ha escuchado o ha leído o ha visto algún fragmento en internet quizás de esta novela, Mi planta de naranja lima? A ver, alguien comenta. Muy bien. ¿Alguna vez, bueno, no sé si lo han leído, pero alguna vez le suena Mi planta de naranja lima? ¿Le suena esta novela? ¿De qué trata? ¿O nunca la han escuchado en su vida, no? No, de repente nunca han Yo escuchado de esta novela. ¿Sí? ¿Alguien sí la vio? sí, lo he escuchado, doctora, pero no, disculpe, Miss, pero no he tenido la oportunidad de leerlo. Sí, no, no hay problema, Nancy. Igual sí, es una novela muy conocida, ¿no? De hecho, yo tampoco la pude leer completa porque no, nunca me conseguí el libro, ¿no? Me puse a leer otro libro del plan lector de mi colegio. Pero es una novela muy conocida, ¿no? Como Platero y yo, por ejemplo, de Julio Ramón Jiménez. Y bueno, aquí brevemente, igual en el PPT nos explican un poquito de qué va la novela, ¿no? Como dice en este ejercicio, ¿no? Este bimestre nos toca trabajar. Bueno, es un ejemplo, no es que vamos a leer la novela, ¿no? Pero sí, en este texto nos hablan un poco, ¿no? De la novela, ¿no? Por ejemplo, nos dicen que el protagonista de esta novela es Exe, un chico, ¿no? Un churumbel, lo llaman, un churumbel muy vivaracho e independiente. Y este chico proviene de una familia paupérrima, ¿no? O es decir, pobre. Y lo más excelso de la obra es cuando en su nueva enamorada, en un canalón, encuentra una planta de naranja lima y se hace amigo de la planta contándole su día a día, ¿no? Como dice acá en el mensaje, les invito a que lean. Bueno, entonces, brevemente, puse este ejemplo porque al explicarnos este texto, el resumen, la reseña, ¿no? La sinopsis de qué va esta novela, pues justamente la he explicado con palabras muy interesantes, ¿no? Como en esta segundo párrafo, ¿no? El protagonista es ese, es un churumbel. A ver, ¿qué creen que significa churumbel? ¿A qué se refiere cuando dicen un churumbel en vez de decir, ¿no? Un chaval, por ejemplo, ¿no? Un churumbel o un chibolo, ¿no? Acá en Perú diríamos chibolo, pero usan churumbel. Muy vivaracho, ¿no? Bueno, ya igual lo dije adelante, ¿no? Churumbel es como decir, para ayudarles, ¿no? El muchacho, ¿no? Como en México se dice chavo. El sinónimo, digamos, de la palabra muchacho o joven puede ser, dependiendo de la localidad, por ejemplo, como este país, bueno, esta novela es de Brasil, churumbel puede ser una jerga brasileña para hablar de un chico joven, ¿no? Acá diríamos chibolo, ¿no? Bueno, al menos en mi época, cuando era niña, decíamos un chibolo, ¿no? Y muy vivaracho sería, por ejemplo, muy, claro, muy vivo, ¿no? O sea, muy perspicaz, muy atento, ¿no? E independiente, ¿no? Independiente, digamos, independiente, esta palabra quiere decir que es un chico que no es, digamos, que no está dependiendo de su mamá o que no depende de otra persona para actuar, sino que él es independiente, es decir, él actúa por sí mismo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, como vimos, las palabras subrayadas, churumbel, vivaracho e independiente, son palabras que describen al personaje CC, pero al mismo tiempo, estas palabras que lo describen son sinónimos, ¿no? Solo que, digamos, en este caso, son sinónimos, digamos, que por ejemplo vienen de Brasil, ¿no? Como churumbel, ¿no? Pude haber dicho el protagonista es un joven, en vez de churumbel, muy astuto, por ejemplo, maduro, por ejemplo, en vez de independiente, ¿no? Por ejemplo. Pero aquí se usaron estas palabras porque así las selecciona el autor, ¿no? Y cuando se dice que Cexe, otra vez en el segundo párrafo, viene de una familia paupérrima, quiere decir de una familia pobre, acá decimos en Perú humilde, ¿no? En vez de decir pobre, quizás porque no suena tan bonito, decimos muchas veces, o incluso he visto en los noticieros que dicen, ¿no? Una familia humilde, ¿no? Porque humilde, claro, uno puede pensar con la palabra humilde que habla de una persona que no es creída, ¿no? Que no es nada de altanera, pero también puede ser mejor usar en vez de humilde la palabra pobre, para dar a entender que esa familia es una familia de escasos recursos económicos, ¿no? Por ejemplo. Solo que paupérrimo creo que suena más elegante, ¿no? Ya se demuestra mejor, ¿no? Suena más bonito, o más, incluso parece una palabra más compleja, pero en realidad se pudo haber puesto la palabra más corta, pobre, y entendíamos a qué se refería el texto, ¿no? Y lo siguiente, ¿no? El siguiente párrafo dice lo más excelso, ¿no? De la obra, ¿no? Es cuando en su nueva morada, por ejemplo, antes de ver excelso, cuando la palabra morada, que está también subrayada, está de color negrita, también hace referencia morada, digamos que es una palabra que podría reemplazarse por la palabra casa, ¿no? En su nueva casa, igual se entiende, ¿no? Morada, casa, ¿no? En su nueva vivienda, ¿no? Pero en vez de usar la palabra vivienda, usó el sinónimo, es decir,
usó una palabra parecida que significa lo mismo, que es la palabra morada, ¿no? Además porque morada suena más bonito, ¿no? Es como la canción del Marco, ¿no? En un puerto italiano vive Marco en su humilde morada, ¿no? Entonces, se usó esta palabra porque, bueno, también suena más elegante, ¿no? Coma, ¿y qué más dicen? Vive en su nueva morada, en un canalón. Bueno, eso es un tipo de vivienda, ¿no? De hecho, la palabra canalón sí no la, digamos, la, la defino mucho, así que según mi diccionario, porque de verdad que no estaba muy segura de qué significaba canalón, así que según la RAE, porque siempre es bueno ver la fuente de la RAE, ¿no? Canalón, digamos que es como, acá dice, mm, no, mejor la definición de la RAE siempre es la mejor, porque acá había visto otras definiciones. Ajá, claro, puede ser como, pero acá dice canalón, en el diccionario dice que es un conducto que recibe y vierte agua, ¿no? Ah, ya. Más que, digamos, podríamos entender que su vivienda es una vivienda pobre, ¿no? Es como que está debajo de quizás una tubería, ¿no? Podría ser así, en un canalón, ¿no? Encuentra ahí una planta de naranja lima. Y dice, es así, su amigo, bla, bla, bla. Bueno, ya no hay más palabras que en el texto están puestas en negrita, es decir, no son palabras que han sido seleccionadas para tomarlas como un sinónimo, ¿no? Pero bueno, de hecho me pasé unas palabritas, ¿no? Como la palabra excelso, ¿no? Excelso, que sí, suena como un adjetivo, ¿no? Yo podría decir. Ujú. Por ejemplo, excelso me suena a algo que está muy, muy elevado, ¿no? Lo más excelso, lo más elevado, en vez de elevado, lo más importante quizás, ¿no? Lo más importante, lo más eminente, ¿no? Es decir, en vez de poner la palabra excelso, pude haber puesto, ¿no? En el texto lo más, digamos, más que elevado, lo más importante, ¿no? Quizás lo más eminente de la obra es cuando él, ¿no? En su casa le pasa esto, ¿no? Por ejemplo. Entonces, este ejercicio nos permitió, digamos, a través de este texto, entonces, vimos unas palabras que si las cambiamos por sinónimos, podemos entenderlas mejor, ¿no? Por ejemplo, como en el segundo párrafo les dije, si en vez de churumbel pongo la palabra chibolo, con esa jerga peruana entiendo que se refiere el texto a un personaje joven, ¿no? A CC, por ejemplo. Entonces, bueno, ya viendo este caso del texto y sus sinónimos, pues este es un ejemplo sencillo que vimos, ¿no? El texto nos dice, ¿no? Que has entendido lo que vimos. Creo que sí. Si no lo has entendido, pues, ¿qué es lo que puedes hacer? Creo que esto ya quedó claro, ¿no? Por ejemplo, a ver, una pregunta así para saber más o menos cómo está su nivel de léxico y para ver los sinónimos, ¿no? Algunos conocían alguna de las palabras. A ver, hable o escribo un mensaje, ¿no? ¿Quién de ustedes anima a decirme, ¿no? Si han visto alguna vez la palabra churumbel, paupérrimo. ¿Alguno de ustedes ha visto alguna vez estas palabras? No sé, en un texto también, o no sé, en la vida real. ¿Han visto alguna de estas palabras? O en todo caso, qué palabra de aquí que está resaltada en negrita del texto nunca han visto y les parecía rara, ¿no? Les llamó la atención. Por ejemplo, Lucero, te pregunto a ti, ¿no tú conocías la palabra churumbel o primera vez que la ves en el texto, ¿no? Primera vez, profesora. Ajá. ¿Y eso por qué crees? Porque churumbel. Bueno, a ver, alguien más contestó, si no me equivoco. Churumbel. Ajá, ya, sí. Churumbel porque justamente yo diría que viene de un léxico, eh, antes de la Piero, justamente churumbel no lo conocemos porque por así decirlo, no es, digamos, una jerga, pero que viene de Brasil, porque esta novela, Mi planta de Naranja Lima, obviamente es un autor brasileño, ¿no? José Mauro de Vasconcelos, y obviamente está ambientada en Brasil, y ahí me imagino que dicen churumbel en vez de chivolo, ¿no? O como en México, que en vez de churumbel, dicen chavo, ¿no? Por ejemplo. Y también aquí me contestó Piero, ¿no? Independiente, morada. Y a veces sí, independiente y morada sí las conocía, ¿sí? Excelso, dice Jade. Excelso, sí, excelso también no es una palabra tan cotidiana, ¿no? Más la vemos en textos, ¿no? Pero ya sabes, Jade, que excelso se refiere a elevado, ¿no? Lo más elevado, lo más eminente, es decir, importante, por ejemplo, ¿no? A veces una palabra, por ejemplo, excelso puede significar elevado, pero si en el texto decir elevado no queda bien, la cambiamos por eminente. Y si eminente no queda bien, cambiamos eminente por una palabra parecida que es importante, ¿no? Entonces entendemos que lo más importante de la obra es bla, 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 ¿no? Lo que quiero decir aquí es, con excelso es importante. Muy bien, chicos, entonces ya esta sección, bueno, básicamente la hemos respondido ya con las preguntas. Y hoy de una vez vamos a ver, con todo lo que hemos visto con este texto, qué es el sinónimo, ¿no? El concepto. Entonces, los sinónimos, como hemos visto, son aquellas palabras que se escriben y pronuncian diferente, ¿no?
pero que tienen significados similares, ¿no? O parecidos. La mayoría de los sinónimos son intercambiables, llamados sinónimos absolutos. En muchos contextos, por ejemplo, multitud y muchedumbre, ¿no? Multitud y muchedumbre son dos palabras que se parecen y bueno, como significan lo mismo, se pueden intercambiar, ¿no? Además, hay otros llamados sinónimos parciales, ¿no? Que no pueden reemplazarse en todos los contextos. Por ejemplo, agotado y cansado, ¿no? Y es lo que les decía, hay palabras que aunque suenen parecido y puedan significar lo mismo o algo parecido, hay a veces momentos en la oración donde una palabra queda mejor que la otra, ¿no? Por ejemplo, si digo agotado y cansado, vamos a ver ejemplos donde van a ver que si pongo la palabra agotado en vez de cansado, no va a sonar tan bien porque no se va a entender bien en el texto a que se refiere, ¿no? Por ejemplo, es como lo que dije de la palabra humilde. Si digo él, a diferencia de su compañero, es una persona humilde, ahí se entiende que la palabra humilde hace referencia a una persona que no es creída, no que es sencilla, es decir, corresponde a un adjetivo. Pero si digo que, por ejemplo, en la oración, esa señora vivía en una casa muy humilde, allí más bien esta palabra humilde la estoy usando para hacer referencia a una persona que vive en una casa de bajas condiciones económicas, ¿no? Es decir, en este contexto la palabra humilde se usa con ese sentido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O si digo, por ejemplo, eh, no, bueno, hay más casos que podemos ver donde van a darse cuenta que si bien dos palabras pueden ser sinónimas y pueden usarse cualquiera, pues hay que elegir una que quede mejor con la oración, ¿no? Como el caso de agotado y cansado, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, como seguimos en el PPT, justamente acá hay otros ejemplos de sinónimos, ¿no? Por ejemplo, en el primer contexto, las palabras adquirí y compré pueden reemplazarse, ¿no? Es decir, vemos el primer cuadro celeste, y aquí la oración primera dice, adquirí muchos productos. Y la segunda oración dice, yo compré muchísimos productos, ¿no? Es decir, si digo adquirí, ok, suena bien. Pero si yo digo, por ejemplo, en la segunda oración, yo compré muchos productos, ok, suena bien. Incluso compré suena más convencional, ¿no? Poca gente dice adquirí, es más formal. Pero sí, ambas suenan bien en este caso. Pero si voy al segundo cuadro celeste y veo la primera oración que dice, yo adquirí grandes conocimientos, ¿ok? Y voy a la segunda oración que está debajo. Yo compré grandes conocimientos. Es decir, si se dan cuenta, si en la segunda oración digo, reemplazo la palabra adquirí por su sinónimo, entre comillas, compré, pues no suena tan bien, ¿no? Decir yo compré grandes conocimientos, o sea, eso no tiene sentido. Nadie compra conocimientos. Tú los adquieres mediante el estudio, la práctica, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí viene un caso donde si yo reemplazo una palabra por un sinónimo y este no suena tan bien, pues hay que cambiarlo de nuevo, ¿no? Por eso que en esta oración, por ejemplo, en vez de decir yo compré, mejor compré lo cambio por su sinónimo que es adquirí. Y ahora sí la oración suena mejor, tiene sentido, es lógica, racional. Yo adquirí grandes conocimientos, ¿no? Aquí adquirí suena mejor. Si dijera yo compré una cosa material como unas frutas, suena bien. Pero los conocimientos son, digamos, sustantivos abstractos y que van mejor con justamente la palabra adquirí. Por eso digo yo adquirí grandes conocimientos, ¿no? Y como dice el cuadro, justamente, en el primer cuadrito de oraciones, los sinónimos van bien, suenan bien con todas las oraciones, pero en el segundo cuadrito vemos que hay sinónimos que no quedan bien y hay que reemplazarlos por otros, ¿no? Como el caso de compré, que lo reemplazo por adquirir. Y bien, tenemos más casos, ¿no? Por ejemplo, existen sinónimos con diferencia de grado, ¿no? Aquellos cuyos significados son semejantes, pero se diferencian en intensidad, que van de menos a más, ¿no? Como por ejemplo, el primer cuadrito celeste, donde vemos dos oraciones. La primera que dice, ese jugador es alto, ¿ok? Alto es la palabra sinónima. Y la siguiente oración dice, ese jugador es gigante. Entonces, tengo aquí la palabra alto y su sinónimo gigante. A ver, ¿cuál suena más intensa? El cuadro me dice, que el sinónimo alto es menos intenso que gigante, que denota mayor estatura. Es decir, como en esta oración, si digo ese jugador es alto, ok, se entiende que es un jugador de una talla buena, ¿no? Alta, ¿no? Una talla enorme. Pero si digo, si cambio la palabra alto por su sinónimo gigante, pues da la impresión de que realmente ese jugador es enorme, es muy enorme. Entonces, se dan cuenta que este sinónimo, que si uso mejor, ¿no? El sinónimo gigante de la palabra alto, pues con gigante siento que este sinónimo tiene mayor intensidad, es decir, hace referencia a alguien que es demasiado grande, ya gigante prácticamente, ¿no? Enorme. Por eso, aquí vemos un sinónimo de mayor grado.
en gigantes de mayor grado que alto, por ejemplo. Y tenemos otros casos que nos dicen que existen sinónimos con diferencia de uso, aquellos que se usan según el contexto o la situación, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Si vemos en la primera oración que dice, ese chiquillo es, bueno, la oración dice lo siguiente, ese chiquillo es idiota, ¿no? Y la segunda oración que dice más bien, ese muchacho es mentecato. Entonces, si se dan cuenta, la primera oración, bueno, suena mucho más, digamos, tosca, no suena más dura, no suena, incluso muchos dirían ya mucho más vulgar, ¿no? Ese chiquillo es idiota, ya suena demasiado brusco, ¿no? Y en cambio en la segunda oración vemos que si reemplazamos chiquillo por muchacho suena mejor, más formal, más elegante. Y si cambiamos la palabra idiota por el sinónimo mentecato suena mucho más formal. De hecho ya nadie diría mentecato, no solamente en los textos antiguos o en los quizá novelas como la de Don Quijote de la Mancha podríamos ver la palabra mentecato, por ejemplo, ¿no? Que sí suena mucho más elegante porque obviamente esta novela es ya del siglo de oro español, ¿no? Entonces, como dice el cuadro, los sinónimos resaltados se pueden intercambiar. Ok, puedo intercambiar, por ejemplo, idiota por mentecato, pero quedará en quien comunica elegir uno u otro. Es decir, dependiendo del contexto, de la oración, de lo que quiero decir y expresar, voy a elegir una palabra o su sinónimo, ¿no? Por ejemplo, si quiero hablar en un contexto, si estoy en un contexto más coloquial con mis amigos, puede que use esta palabra, ¿no? La palabra que dice idiota. Pero si estoy en un contexto mucho más formal, por ejemplo, exponiendo en un salón de clase, por ejemplo, o en una conferencia de prensa, allí obviamente voy a reemplazar esta palabra que es un insulto por mentecato, porque obviamente en ese contexto hay que hablar más formal y este sinónimo, mentecato, suena mucho más elegante, más formal, más educado, ¿no? Y va a ser obviamente permitido de ser usado en esa conferencia. Bien, siguiendo con las recomendaciones sobre el tema del sinónimo. Nos dicen aquí en el cuadro, importante, ¿no? Se debe considerar que una palabra es sinónima de otra cuando pertenezca a la misma categoría gramatical. Por ejemplo, avaro o tacaño. Obviamente, estas palabras, tanto avaro como tacaño, son palabras de la misma categoría gramatical, es decir, adjetivos. Si digo elogiar, encomiar, son verbos, ambos. O digo perro o tuzo. Estas palabras ambas son sustantivas. Por tanto, están en la misma categoría, ok. Ambas pueden intercambiarse como sinónimos entonces. En el caso, en cambio, de que, bueno, en el caso de que un ejercicio con alternativas existieran sinónimos absolutos y parciales que nos recomiendan aquí, pues se debe optar por el sinónimo absoluto. Ah, buen dato, ¿no? Y además nos dicen, ¿sabían que en el cuadrito de la nube nos dicen, ¿no? La palabra sinónimo deriva de dos voces griegas. Pues es para cultura general, ¿no? Saber esto, ¿no? Que la palabra, digamos, que no, que sinónimo viene de dos voces griegas, el prefijo sin, que significa con, y la raíz unoma, que significado es nombre, ¿no? En consecuencia, se puede definir como equivalente al nombre, ¿no? Bueno, como muchos aspectos de nuestra lengua, ¿no? Digamos, incluso, digamos, ¿no? Muchos aspectos de nuestra gramática, que a su vez derivan del castellano. Entonces, vemos que muchos de estos temas de la lengua bien tienen también su origen justamente bueno, en el mundo griego, porque ahí es donde se formó la filosofía, la literatura, ¿no? Y tiene sentido que esta palabra, ¿no? Sinónimos, digamos, sea lo mismo que decir aquello eh, con nombre, ¿no? O equivalente al nombre, ¿no? Un dato interesante para saber también de dónde vino la palabra sinónimo, ¿no? ¿Quién inventó? Bueno, viene de la cultura griega, ¿no? Y bueno, hasta aquí acaba la parte teórica que hablamos de los sinónimos, porque viene la siguiente que es de los antónimos, ¿no? Y me parece bien que las veamos ambas el mismo día, porque si uno habla de dos palabras que se parecen y significan lo mismo, pues también hay palabras que también, más bien, se anteponen porque significan lo contrario, ¿no? Y bueno, a ver si me comentan si tienen alguna duda sobre el tema del sinónimo, porque igual tenemos tiempo antes de ver el tema teórico más bien del antónimo, ¿no? No sé si les quedó alguna duda, o si alguna vez ha escuchado que el sinónimo puede ser, como aquí vemos en el cuadro, ¿no? Que existe sinónimo con diferencia de grado, sinónimo con diferencia de uso. ¿Habían escuchado eso? ¿Sabían que el verbo también tiene su clasificación, por así decirlo? Que es un tema interesante. Yo ni siquiera recordaba en el colegio que el sinónimo tenía también su propia estructura, ¿no? Que también había sinónimo de grado, ¿no? Sinónimo absoluto, sinónimo parcial, no sabía qué era eso. ¿Alguno de ustedes había escuchado? En todo caso, Lucero, ¿tú conocías? Para también ilustrar a tus compañeros, ¿habías escuchado que el sinónimo podía ser sinónimo absoluto?
o sinónimo parcial, que existía esa clasificación, esos tipos de sinónimos, ¿no? Por así llamarlo. Sabía un poco, pero, o sea, no tenía tanto conocimiento. Muy bien, Lucero, y eso es normal porque obviamente, ¿no? Digamos, cuando uno estudia incluso un tema en la primaria, por ejemplo, yo vi ese tema en el colegio y tampoco recordaba estos tipos, ¿no? Que el sinónimo podía ser absoluto o podía ser parcial, así que está bueno que lo veamos ahora, porque, bueno, así podemos conocer mejor, ¿no? Cómo usar, por ejemplo, un verbo para que suene con más intensidad, ¿no? O cuándo podemos usar un verbo para que en un contexto, ya sea un contexto coloquial o un contexto formal, yo sepa cuál sinónimo puedo usar, ¿no? Para no quedar mal en ese momento, ¿no? Y eso es importante porque también hay lugares donde uno tiene que saber usar qué palabra es mejor, esta o su sinónimo, ¿no? O viceversa, ¿no? Eso es bueno también que lo sepan. Bueno, gracias Lucero. ¿Y a alguien más le queda alguna duda? Si no les quedan dudas, pues ya me comentan y pasamos a ver el aspecto teórico del antónimo, que también es breve, sencillo. ¿Les quedó claro? Si no, repito, si no, digamos, ¿les quedó Sí, claro? claro Voy a que es. repetir. Ok, Estefan, gracias. Bueno, no veo que nadie más comente, así que este tema me gusta porque es más sencillo, ¿no? A diferencia del caso de los verbos, creo que los sinónimos es más sencillo porque simplemente es concepto y cómo se aplica, ¿no? Bien, entonces vamos a ver el caso del verbo, ¿no? Digo, del antónimo, ¿no? Porque si hay un sinónimo, tiene que haber su antónimo, ¿no? Si hay similitudes, tiene que haber diferencias. Entonces, como vemos en este cuadrito, ¿no? Aquí, bueno, tenemos una imagen, hay personajes, y el personaje, digamos, masculino de Polo Celeste dice, qué entretenido juego, dice. ¿Quién sabe qué está jugando? No puede estar jugando Minecraft, puede estar jugando los juegos que están de moda ahora, ¿no? ¿Quién sabe? Y el otro personaje le dice, sí, a todos los jóvenes nos gusta, ok, un juego de moda. Y el personaje que está no es echado, el personaje femenino que está sentado en el mueble, dice, dirás aburrido, ¿no? El juego es aburrido, a mí me disgusta, prefiero descansar, ¿no? Bueno, en el texto nos dice, ¿no? Justamente la indicación subraya las palabras usadas en el diálogo que tengan significado opuesto. A ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima a ver en los diálogos cuáles son las palabras que tienen significado opuesto? Les doy una ayuda. Queda entretenido. Entretenido y aburrido. Ajá, son Iba a antónimos. decir. Son antónimos, ¿por qué? Porque obviamente son las palabras opuestas. Puesta. Claro, si el chico dice, ¿no? Stephanie dice, por ejemplo, sí, gracias por participar. Por ejemplo, si el chico dice entretenido, es decir, el juego que le divierte, que le emociona, la muchacha sentada en el mueble dice más bien que es lo contrario, es decir, no es divertido, sino aburrido, es decir, cansado, sin interés, ¿no? O Y también como, puede ser profesora, nos gusta y me disgusta. claro, podría haber dicho el chico que, claro, que entretenido, por ejemplo, podría haber dicho me gusta este juego, ¿no? Y la chica pudo haber dicho simplemente, ah, no me gusta ese juego, ¿no? Qué aburrido. También, también es válido, porque son palabras contrarias. Ya dice entretenido, aburrido, cansado, sí, muy bien. Puede ser aburrido o cansado, ¿no? Lo contrario. ¿Y qué función cumplen los antónimos? Ah, eso lo vamos a ver, ¿no? Más adelante. Y ya bueno, ahora sí, viendo oficialmente el concepto, pues los antónimos son aquellas palabras que expresan significados, obviamente con significados contrarios u opuestos, ¿no? Por eso antónimos, ¿sí? Lo contrario. En otros términos, es la negación del significado de una de las palabras. Por ejemplo, educado es antónimo de maleducado, que significa no educado, ¿no? Amar es antónimo de odiar, que significa no amar. Es decir, simplemente yo si decía la palabra amar, puedo haber puesto la palabra contraria no amar. Pero para que suene mejor, podría decir, ¿no? Amor, y para que hablar es antónimo, podría decir desamor, ¿no? Amor, desamor, divertido, aburrido, ¿no? Triste, contento, por ejemplo. Y así hay infinidad de casos, ¿no? Para tener una oración y su contrario, es decir, su antónimo. Y bueno, siguiendo con el tema, los antónimos se pueden clasificar de la siguiente manera, ¿no? También tiene su clasificación, ¿eh? Por ejemplo, antónimos morfológicos, que son aquellos que se forman añadiendo prefijo al mismo vocablo. Por ejemplo, tengo la palabra cierto, y para crear el antónimo de la palabra cierto, voy a simplemente colocarle el prefijo des. Desacierto, y ya. Agregando ese prefijo en la palabra, ya creé su antónimo, ¿no? Lo contrario, desacierto. Igual con despoblado. Si a la palabra le pongo el prefijo super, ya tengo su antónimo superpoblado.
que es lo contrario de despoblado, despoblado, ¿no? O el caso de formal, ¿no? Tengo la palabra formal y si le agrego el prefijo in, creo la palabra informal, que es lo contrario, ¿no? Formal. Y lo contrario, informal. Así de sencillo podemos crear antónimos simplemente agregándole a una palabra ciertos prefijos, ¿no? Como estos casos. Ahora, también tenemos otro tipo de antónimo, ¿no? El antónimo excluyente, que son aquellos en los que la negación de uno de ellos implica necesariamente la afirmación del otro. Ejemplos, tengo la palabra soltero, y bueno, la negación de soltero, bueno, para crear esta palabra que es su antónimo, no vale usar un prefijo. Aquí sí la palabra tiene que ser, digamos, visiblemente diferente, ¿no? Por ejemplo, lo contrario de soltero no es de soltero, insoltero, no existe. Lo contrario es la palabra casado, ¿no? Y ahí está, ¿no? Entonces, lo contrario de soltero es casado. Lo contrario de masculino, femenino. Lo contrario de mentira, verdad. Y lo contrario de hablar, callar, ¿no? Ujú. Pero también otra forma de entender este antónimo es simplemente pensando en, la negación de una palabra es, digamos, su antónimo, ¿no? Por ejemplo, la negación de la mentira, que es verdad. La negación de hablar es callar, ¿no? A ver, veo un... Profesora, buenas noches. Se me cortó el audio. Ah, sí, se escucha entrecortado porque aún no me consiguieron, eh, no me han podido conseguir, digamos, hay un cable, ¿no? Para poder usar eso. Pero bueno, en todo caso ya vino la línea y bueno, si vuelvo a pasar me comenta por mensaje, ¿sí? Puedo repetir, ¿no? Simplemente que antónimos excluyentes son aquellos en los que la negación de uno de ellos implica la afirmación del otro, ¿no? Por ejemplo, la negación de la palabra soltero es casado, la negación de masculino es femenino, la negación de la palabra mentir es verdad, y la negación de callar, de hablar es callar, ¿no? Bien. Igual chicos, no se preocupen hago un paréntesis por la línea, porque igual en el break aún me quedan datos, así que voy a usar eso, ¿no? Pero bueno, por ahora voy a seguir con la línea, porque si no se va a cortar el tema de la clase, y bueno, ya vimos los antónimos entonces morfológicos, y los excluyentes, ¿no? Simplemente piensen en esto, morfológicos, aquellos que requieren de un prefijo, de un morfema prefijo, ¿no? Como el caso de acierto, desacierto. Y los excluyentes son simplemente aquellos antónimos que ya, bueno, se escriben diferente, ¿no? Soltero, casado, ¿no? Masculino, femenino, ¿no? Generalmente, ¿no? Y bueno, tenemos otro caso, los antónimos inversos o recíprocos, que son aquellos que pares de palabras en los que el significado de uno de los antónimos implica el del otro, ¿no? Por ejemplo, eh, lo contrario de emisor, receptor, ¿no? Lo contrario de enseñar, aprender. Lo contrario de preguntar, responder. Y el antónimo de médico es paciente, ¿no? Es decir, aquí el significado de uno de los antónimos implica el del otro, ¿no? Es decir, si tú hablas de emisor, el significado de emisor implica un receptor. Es decir, cuando hablamos de un emisor, pensamos también en un receptor. Y cuando hablamos de la palabra enseñar, pensamos también en aprender. Y justamente enseñar, aprender, son lo contrario, ¿no? Si pensamos en la palabra preguntar, cuando pienso en la palabra preguntar, al mismo tiempo pienso en la palabra responder. Porque digo, si yo pregunto, también respondo. Es decir, son palabras que están conectadas, pero son antónimas, ¿no? Es decir, si pienso en la palabra preguntar, pienso a su vez en la palabra responder, pero responder es el antónimo, ¿no? Es el antónimo de preguntar, es lo contrario de preguntar. Y si pienso en la palabra médico, también pienso inevitablemente en la palabra paciente. Y obviamente paciente es una palabra antónima a médico. Y así tenemos los antónimos inversos. Es decir, son aquellas palabras cuyo antónimo es justamente lo inverso de esa palabra, ¿no? Como el caso de emisor. Lo inverso de emisor, receptor. Y bueno, ahora vamos al caso de los antónimos graduales o extremos, que son aquellos que se ubican al inicio y al final de una gradación. Ejemplos: gélido, tibio, caliente, ¿no? Vemos aquí una gradación de temperatura, por ejemplo. Gélido, tibio, caliente, ¿no? Es decir, justamente la palabra gélido es la palabra que de esta serie es la palabra antónima, porque el antónimo de tibio y de caliente es gélido, frío, ¿no? Acá tenemos otra serie de palabras, ¿no? Alto, mediano, bajo. Entonces, vemos aquí, ¿no? Que al inicio está la palabra alto, ¿no? Entonces, al inicio y al final de esta serie hay dos palabras que son antónimas a mediano, ¿no? Alto es antónimo a mediano y bajo también es antónimo a mediano. Y ahora hay otro caso, el caso de anciano, joven, niño, ¿no? Aquí también vemos una triada de palabras
Y, bueno, anciano es la palabra que está al inicio, es lo contrario del medio, ¿no? La palabra anciano es niño, también es el antónimo de la palabra joven, porque una cosa es un niño y otra cosa es un joven, ¿no? Es lo contrario. Bueno, qué raro, acá me sale que mi conexión está buena. Bueno, eh, bueno, entonces repito por si acaso, ¿no? Aquí tenemos en esta serie de palabras la palabra que inicia y la palabra que termina, pues digamos que tienen, son antónimos, pero tienen una gradación, ¿no? Por ejemplo, gélido significa frío, ¿no? Y frío, gélido es el antónimo de tibio y de caliente, ¿no? Y en el caso siguiente, ¿no? Alto es esta palabra que inicia la serie es antónima de mediano, ¿no? Y bueno, mediano también es antónimo de bajo. Y así, ¿no? En la siguiente serie, anciano es el antónimo de joven y joven es el antónimo de niño también. Y si se dan cuenta, en este caso, los antónimos tienen una gradación, es decir, hay un nivel de diferencia. Por ejemplo, anciano, alude a una persona mayor, a un adulto mayor, y es lo contrario justamente de joven. El anciano es un adulto mayor y el joven es una persona con pocos años de edad, ¿no? Que aún no son muchos. Pero al mismo tiempo, anciano podría ser el antónimo de niño, solo que niño es, digamos, una persona con mucha menos edad que un joven, ¿no? Y por tanto es un antónimo aquí de gradación, ¿no? Niño, digamos, niño es, anciano es el antónimo de niño porque el niño es una persona con pocos años, es el antónimo de joven porque es una persona también con menos años que el anciano, pero más años que el niño, y el anciano es la persona que tiene la más edad, ¿no? Es decir, cuando ven este tipo de palabras, donde ven temperaturas, por ejemplo, ahí se dan cuenta de que hay gradaciones. Es decir, hay antónimos de otras palabras, pero al mismo tiempo hay cierto nivel, ¿no? Cierto nivel de diferencia. Como en este caso, diferencia de edad, anciano, joven, niño, diferencia de tamaño y diferencias de temperatura, por ejemplo. Y ven las recomendaciones, ¿no? Importante. Los antónimos deben mantener la misma categoría gramatical. Ejemplos, amar, odiar. Ya saben, ¿no? Aquí también, como pasó con los sinónimos, los antónimos también para obviamente para poder oponerse, para poder tenerlos claros, deben ser las dos palabras que van a ser contrarias, que van a ser antónimas, deben estar en la misma categoría gramatical. Es decir, por ejemplo, aquí deben ser verbos, ¿no? Amar y odiar son dos palabras, son dos verbos infinitivos, y como ambos son verbos, ya puedo compararlas, ya puedo diferenciarlas, puedo ver el antónimo. Amar, el antónimo de odiar. Muy bien. En el caso de la palabra temprano y la palabra tarde, pues ambos son de la misma categoría gramatical, ambas son adverbios. Como están en la misma categoría, puedo compararlas y ver que son antónimas. Temprano es el antónimo de tarde, ¿no? Y tarde es el antónimo de temprano. Muy bien. Y el caso siguiente, ataque y defensa. Ataque y defensa son dos palabras sustantivas. Entonces, si son sustantivos, están en la misma categoría, entonces puedo compararlas y ver que ataque es... Miss, no se le escucha. ¿Para? Creo que se me fue la señal. Sí, Miss. ¿En qué parte se fue? ¿En el PPT anterior? Sí, ¿en cuál, me dicen, en cuál parte se fue? En el siguiente. En los antónimos. ¿En todos los antónimos? Bueno, repito. Sí, casi, casi en todo. Donde dice Bueno, ejemplos, amar, odiar, es verbos. ya. Amar o odiar, ya. Eso está un poco más adelante, está bien. Igual Ok. tenemos tiempo. Amar o odiar. Ya un poquito adelantado. A ver, amar o odiar. Donde Aunque dice amar o odiar. importante. Importante, claro, está amar o odiar, Ajá. ¿no? Ok. Simplemente repito, ¿no? Que los antónimos deben mantener la misma categoría gramatical. Es decir, si yo quiero dos palabras compararlas y ver que una es el antónimo de otra, para hacer esa comparación y darme cuenta de que son antónimas, el requisito es que ambas palabras estén en la misma categoría gramatical. Por ejemplo, amar, odiar, el ejemplo que estaban diciendo, ¿no? Amar y odiar son dos verbos infinitivos, es decir, son la misma categoría gramatical. Ambas son verbos. Como son verbos, puedo compararlas. Y me doy cuenta que aquí, que en esta comparación, amar es lo contrario de odiar, ¿no? Amar es el antónimo de odiar. Entonces, funciona la comparación de antónimo. Muy bien.
Temprano y tarde, estas dos palabras son adverbios. Como ambas son de la misma categoría gramatical, como ambas son adverbios, puedo compararlas y darme cuenta de que temprano es antónimo de tarde. Y lo mismo con sustantivos, ¿no? Me di cuenta que ataque y defensa, ambas palabras son sustantivos, así que puedo ahora sí compararlas y darme cuenta de que hay una relación de antonimia, ¿no? Me doy cuenta de que defensa es el antónimo de ataque. Eso es el requisito, ¿no? Porque tengan cuidado, pueden haber palabras que se parezcan, pero que no están o que se diferencien de manera contraria, pero que no sean de la misma categoría gramatical. Entonces, si ambas palabras no están en la misma categoría, no se pueden comparar, ergo no podemos saber si son sinónimos o antónimos. Así que mucho cuidado con Profesora, eso, ¿no? Siempre fijándose en las palabras, ¿no? ¿Sí? ¿y cómo hago si una palabra es igual, pero no es el mismo sustantivo o adverbio o verbo? Si no son el mismo sustantivo o si no son ambas sustantivos, se refiere. Ajá, ajá. Lo que pasa es lo que pasa es que ese caso no se puede dar porque para que tú compares dos palabras, ya sea a manera de similitud o a manera de contradicción, o sea, si tú quieres comparar dos palabras para ver si son sinónimos o antónimos, ambas tienen que estar obligatoriamente en la misma categoría gramatical, es decir, ambas deben ser sustantivos o ambas deben ser adverbios o ambas deben ser adjetivos, pero no pueden ser de diferente categoría, porque si no la comparación no vale, no se puede dar, ¿no? Es como si tú, por ejemplo, estuvieras en la calle y fueras a una tienda y quisieras comparar un pastel con un zapato, ¿no? Para ver cuál es más bonito. Pero no puedes compararlos porque una es un pastel y la otra cosa es un zapato. Si ambas cosas fueran pasteles, la misma materia, ahí sí pueden compararse. Lo mismo pasa en este caso, ¿no? Para comparar palabras, ambas tienen que estar en la misma categoría gramatical. Así que, Lucero, yo te diría eso, ¿no? Si ves ese caso, simplemente no compares para ver si es sinónimo o antónimo porque no están en la misma categoría, así que no se pueden comparar, ¿no? Ok, Así que profesora, gracias. ujú, tenga mucho cuidado porque a veces uno lee una palabra y por el apuro puede comparar un verbo con un adjetivo, así que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ya vimos el caso de los adverbios, así que también tener cuidado con el adverbio, ¿no? Por ejemplo, bueno, si queda otra duda, o podemos repetir los Hola, casos. profesora, buenas noches. Sí, buenas noches. Una consulta, ¿cómo puedo diferenciar eh, un verbo con un y un sustantivo? Un verbo con adverbio con sustantivo. Por ejemplo, ¿Cómo un puedo caso. diferenciar? Claro, ¿hay alguna diferencia? Sí, por ejemplo, claro, es un caso más complejo, pero se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, si a ver, vamos a ver un caso por acá. O mejor voy a salir un rato de compartir pantalla y voy a usar el Word para que puedan ver. Y ahí voy a hacer algunos ejemplos, ¿no? Para que puedan ver. Porque Gracias. sí se puede diferenciar, solo que hay que tener buen ojo para no confundirnos si la palabra es un verbo, ¿no? O es un Claro, sustantivo. y concentrarse bien para entender Claro, la gramática. claro. Por ejemplo, a ver, sujeto, verbo, adverbio, por ejemplo. Por ejemplo, casa, el verbo podría ser caer o sacar, amar, no, amar ya sabemos, llorar, supongamos, llorar. Y un adverbio podría ser de cantidad tanto, ¿no? Tanto, adverbio de cantidad. A ver, dime un caso, por ejemplo, magno, donde tú crees que se confunden las palabras, porque, por ejemplo, en este caso se ve claramente que casa es un Claro, sujeto, ¿no? es un Digo sujeto. sustantivo. Ajá, Ajá, sí, sustantivo, claro. ajá. Sustantivo. Y el verbo llorar, bueno, sabemos que es un verbo infinitivo porque cuando termina en el sufijo ar, Ujú, sabemos que es un infinitivo, ¿no? Y claro. tanto, pues, refiere a la cantidad, ¿no? Pero quiero que me digas un caso donde tú hayas visto o crees que uno se puede confundir para justamente sacarlos de la duda, ¿no? ¿Tienes algún caso? ¿Pensaste en un caso? ¿En unos ejemplos? Mm, bueno, no lo pensé, profesor. Ya, no lo sé porque a veces uno piensa, ¿no? Y de repente puede pasar esto. Por ejemplo, a Claro. ver, ¿qué caso podría ser? Amar, llorar. Es un poco de verdad difícil que se confundan, ¿no? Porque generalmente uno se da cuenta cuando, ¿no? Tenemos un sustantivo, cuando tenemos un verbo, la palabra termina en llorar o querer o quiso. ¿No? Si vemos un sustantivo, pensamos en una acción, ¿no? Y si vemos un adverbio, pensamos en una cantidad, en un modo.
Creo que sería difícil, pero si tienes un caso, si por ahí te acuerdas de un ejemplo o te sale, o por ahí durante la clase, por ahí se te ocurre un ejemplo, nos muestras y ahí sacamos la diferencia, porque son casos concretos, ¿no? Si no es un caso concreto, Profesora, simplemente se da, ¿sí? si nos dejas copiar el ejemplo. Ah, así, si quieres, bueno, yo estaba poniéndolo como un borrador, pero ya, lo puedo dejar, a ver. Sí, sí, no hay problema. Nuevo comparto. Yo no uso eso como un borrador, ya que no, para no usar el Google Scholar, bueno, no, el Google Classroom, ¿no? Sí, simplemente pones ejemplo, o si quieren copiar, y acá pongo, ¿no? En casos muy concretos, puede haber confusión, puede haber confusión, pero, pero son casos muy específicos porque generalmente Magno y chicos, generalmente es muy difícil que uno pueda confundir una palabra, por ejemplo, que uno pueda confundir un sustantivo con un verbo, ¿no? Si el verbo está al lado del adverbio, podría ser, pero igual, ¿no? Son casos muy concretos. Puede haber confusión, pero hay que mirar bien, observar bien la palabra. Por ejemplo, cuando veíamos el caso de los adverbios y podríamos ver muy lejano, ¿no? Muy lejano. Aquí muy es un adverbio ¿no? de cantidad y lejano. No, muy rápido, ¿no? Muy rápido. O no, un verbo muy callado, no. Otro caso voy a pensar. Muy callado. Bueno, mientras voy pensando el caso, pues pueden anotar eso, ¿no? Simplemente si quieren copiarlo, ¿no? En casos muy concretos puede haber confusión entre categorías gramaticales, pero son casos muy específicos. Probablemente van a verlo, ¿no? Las palabras, porque son casos muy específicos. Difícilmente va a haber, yo creo, este caso, ¿no? Porque siempre, creo que después de haber visto el tema de los adverbios, del verbo, ¿no? De todo ello, veo difícil que ustedes puedan confundirse, ¿no? Puedan confundir un adverbio con un verbo, ¿no? Ya hemos visto suficientes ejercicios en las clases pasadas sobre estas categorías gramaticales, así que lo veo complicado, ¿no? Así que bueno, de repente en los ejercicios que vemos viene una opción así y ahí sí con mi ayuda ya desciframos y vemos si realmente las palabras están en la misma categoría y si por ende las podemos analizar, ¿no? No hay problema. Bueno, terminaron de copiar, me avisan en todo caso. Entonces yo voy aquí también. Sí, ¿acabaron? ¿Usted lo acabaste de copiar? Bueno, es un Sí, borrador, ¿no? profesora, ya Muy acabé. bien. Profesora, Miss, ¿No compartí? Ah, Miss, ¿lo sí, puede poner, por favor? sí, está bien, perdón. Como no, Miss, no lo copié, lo puede poner, falta poquito, por sí, favor. sí, sí, lo dejo, sí, tenemos tiempo sobrado, nos quedan todavía, los días son 7:46, falta todavía para las 8:40, así que no hay problema. no, Ahí profesora, 8 y si 20. alguno, si alguno tiene un celular, le puede tomar foto y ya de ahí lo borra su cuenta. Ah, no, si tienen, si no, simplemente copian, ¿no? No hay problema. Profesora, ¿Sí? usted envió aparte otro que son preguntas solo, ¿no? Sí, ejercicios, ajá. No está. ¿No está? No, sí, yo O sea, envié, no lo encuentro, profesor. Ah, Solo, sí, profesora, no está, solamente es repetido. solo envió esto, hasta ahí. si no me equivoco, creo que el profesor Eduardo dijo que por tiempo no pudo enviarlo, ¿no? Me parece que dijo, eso debe ser. Bueno, vamos a No, pero preguntarle. el profesor Eduardo lo envió, como siempre nos manda el link por el grupo, pero hay dos TPT Ay, repetidos. Ah, por el apuro. No están las preguntas, solamente está la teoría. No, pero tiene que estar porque yo envié los dos, ¿no? Está ahí. Voy a verificar con mi WhatsApp, si no le envío por acá, porque sí he enviado los dos, ¿no? sí, Mm, profesor, sí, Voy a comprobar. Acá deben, sí, yo envié los dos, porque acá dice sinónimo y antónimo PPT. Ya, déjame concentrarme, no vaya a ser que me haya equivocado, porque que no sea de los ejercicios. Vamos a ver. Porque también puede ser uno que se equivoque, ¿no? A ver, vamos a ver. A ver. Porque puede ser que yo me haya equivocado del archivo también, ¿no? A ver.
Ah, sí, chicos, disculpen, es mi error, ¿no? No envié los mismos. Por el título, Pues, sí. profesora, disculpa, una consulta. Yo ingresé hoy día recién las clases y me matriculé recién el día lunes Ajá. en la tarde y recién hoy día es mi primera clase acá y bueno, no me llegó todavía Sí. eh, ningún PDF de alguna tarea que tengo que hacer o sea, nada todavía. Sí. No. Bueno, eso tendría de repente que hablarlo con el director, porque yo, de verdad, aún no me ha comentado cómo es el caso de los nuevos, ¿no? De repente él te puede orientar y ahí te dice cómo se hace, si de repente empiezas de cero o tienes que ponerte al día. Pues yo creo que empezarías de cero porque es otro curso, ¿no? El curso pasado vimos gramática y Claro, sí, y, porque, ajá. bueno, esto es lo que me han mandado, ¿no? Al grupo, este es el grupo que me han mandado y ahí es el grupo que me han mandado para ingresar a las clases, pero no me dieron mm, bueno, no me Sí, indicaron otro tipo de... sí, puede ser, pero yo digo que igual podrías consultarlo con el director mejor para que te oriente, ¿no? O con... Sí, creo que sería lo mejor, ¿no? Si es que tienes, bueno, su teléfono o en secretaría, ¿no? Acabo de enviar, chicos, discúlpenme, me confundí de archivo. Acabo de enviar de nuevo al Zoom, pero aún no se sube, qué raro, debe ser mi internet, que debe estar malísimo. Aquí me sale que está bien mi internet, un poco raro eso, ¿no? Voy a enviar de nuevo, ¿no? Y ahí en la WhatsApp de Zoom sí está. Sinónimos. Eso pasa cuando uno pone nombre parecido, ¿no? Yo confiaba en que sí, es ese, y encima lo abrí en mi computadora y era otro. Ya se envió. Me dicen si lo pueden descargar. O en todo caso, si el profesor Eduardo por ahí me puede ayudar, porque lo acabo de subir, porque de verdad me confundí de archivo Sí, y recién me he confundido. sí, me Recién lo he puede subido. enviar si no al WhatsApp y por el mismo grupo lo puedo pasar también. Se lo envío a su WhatsApp personal, ¿no? A eso se Lo refiere. dictó ahora en la mañana la clase, el curso que me tocaba. Lo dictó más en la mañana, lo ha dictado, pero no ha hecho preguntas. No, pero Ahorita quiero, el Maribel profesor su Eduardo, audio, porfa. qué es lo que dijo el profesor Eduardo? Que lo envíe por Envíemelo WhatsApp. por el WhatsApp o al grupo de docentes. Puede enviarlo también, yo lo envío al Sí, grupo de alumnos, no hay problema. sí, lo acabo de enviar al Zoom de docentes, al WhatsApp del Zoom de Y docentes. ahí lo veo, ahí lo veo. Ajá. Sí, porque me salió check, eso quiere decir que ya llegó. Sinónimo y antónimos de ejercicios, sí, ahí están los ejercicios. Y lo próximo voy a buscar mejor poner otro nombre porque a veces uno se equivoca. Y bueno, igual, lo bueno es que siempre los ejercicios empiezan a la última hora, entonces tenemos igual tiempo sobrado de tiempo para que puedan, ¿no? Descargar Listo, muchachos, está en el grupo. Ya lo pueden descargar de ahí, en el grupo de WhatsApp. Ay, muchas gracias, Eduardo, muchas gracias, profesor. Ahora sí lo tienen, así que está bien, tienen tiempo, ¿no? Para poder descargarlo y así poder, ¿no? Poder tener los tiempos para la parte de ejercicios, que igual es en la segunda hora, ¿no? Que empieza a las, ¿no? 8 si no me equivoco. No, a las 8:40 acaba esta parte y ahí empiezan, ¿no? Tienen 20 minutos de break y ya empieza la sesión de teoría, digo, de ejercicios. Como siempre, ¿no? La clase pasada, o mejor dicho, el semestre pasado avanzamos bastante. Bueno, voy a seguir compartiendo mi pantalla, ahora sí. A ver, así que no hay problema. Bien, voy a seguir compartiendo. Ajá. Lo voy a cerrar porque todavía no es la parte de ejercicio. Bueno, me comentan por ahí quiénes han podido, ya han podido descargarlo porque ya lo acaban de enviar. Igual tienen tiempo. Sí, Tienen tiempo para... profesora, ya recién ha llegado. Ya, muchas gracias por confirmar. Vicios, sinónimo y antónimo, teoría práctica. Ya, volvemos a la parte de la teoría. Qué raro ya, lo que pasa es que dejé abierto un archivo de Word y por eso no me dejaba abrir mi PPT. Así ahora sí debería poder abrir. A ver, vamos a compartir. Ujú. Listo, ahora sí. Nos quedamos en los antónimos, ¿no? Llegamos a ver, chicos, me comentan si que le quedó, digamos, ¿no? Más que con buena señal, llegaron a entender la parte del concepto de qué es antónimo, las estructuras.
Ah, Miss, un favor, ¿lo puede explicar otra vez? Ya no le entendí. sí, de los antónimos. Por favor, sí, 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 no hay problema. porfa. Sí. ¿Me quedó claro los sinónimos? Sí, sí, cuando vimos los sinónimos, entendimos que son palabras que, digamos, pueden ser parecidas en cuanto a significado o pueden ser el mismo significado y simplemente las reemplazamos porque son sinónimos. En el caso de los antónimos, son palabras más bien que digamos, se contradicen, ¿no? Que son opuestas, que hablan del opuesto, ¿no? Que aluden a un significado opuesto, ¿no? Esos son los sinónimos, ¿no? Digo, los antónimos. Es decir, los antónimos son aquellas palabras que expresan significados contrarios u opuestos, ¿no? En otros términos, es la negación del significado de una de las palabras, ¿no? Es decir, si una palabra dice A, la siguiente palabra va a decir lo contrario, es decir, B, por ejemplo. Por ejemplo, educado es antónimo de maleducado, ¿no? Que significa no educado, ¿no? Es decir, si la palabra educado con ella me refiero a una persona que tiene educación, pero si al costado le pongo la palabra maleducado, estoy más bien aludiendo a lo contrario, es decir, a una persona que no tiene educación, a un maleducado. Y otro caso, amar. A la palabra amar es antónimo de la palabra odiar, ¿no? Es decir, si la palabra amar habla de afecto, la palabra odiar habla de la falta de afecto, por ejemplo, ¿no? Amar y su antónimo, odiar, ¿no? Es decir, no amar. Entonces entendimos que los antónimos son aquellas palabras que expresan significados contrarios u opuestos, ¿no? Ese es el concepto clave. Y bueno, seguimos con ahora la clasificación de antónimos, ¿no? Por ejemplo, los antónimos, así como vimos el verbo, el adverbio, que tenían sus clasificaciones, sus tipos, su estructura, también el adverbio la tiene, pero también el antónimo, también tiene su clasificación, es decir, el antónimo se divide en varios tipos, como el primero, antónimos morfológicos, que son los que se forman añadiendo prefijo al mismo vocablo, lo más fácil. Tengo la palabra cierto y para escribir su antónimo simplemente a la palabra cierto le agrego el prefijo des. Entonces, desacierto es el antónimo de acierto. Sencillo, ¿no? Es decir, los antónimos morfológicos son aquellos que se forman por el morfema prefijo, ¿no? Por ejemplo, la palabra despoblado. Si quiero decir su antónimo, a la palabra poblado le voy a agregar el prefijo super. Y he formado la palabra superpoblado. Y superpoblado es una palabra que a su vez es antónima de despoblado, ¿no? Despoblado, superpoblado. Entonces, en estos casos es muy simple encontrar el antónimo de una palabra, porque simplemente para tener su antónimo, a esa palabra le agrego el prefijo, le agrego un prefijo ideal y listo, ya tengo su antónimo. Como el caso de la palabra formal, ¿no? Tengo la palabra formal y si quiero crear su antónimo, simplemente a la palabra formal le voy a agregar el prefijo in. Y tengo informal, ¿no? Informal es el antónimo de formal. Y el siguiente caso, normal. Si quiero crear su antónimo, simplemente a la palabra le voy a agregar el prefijo a y he formado la nueva palabra anormal. Normal, anormal. Y ahora tenemos otro caso, ¿no? De antónimos excluyentes. Es decir, son aquellos en los que la negación de uno de ellos implica necesariamente la afirmación del otro. Por ejemplo, tengo la palabra soltero, ¿no? Y la negación de la palabra soltero, la negación, lo contrario, lo opuesto, es la palabra casado, ¿no? Soltero, lo contrario, casado. Otro caso, masculino. ¿Qué es la negación? La negación de masculino, es decir, la negación, lo que no es masculino es femenino. Entonces, femenino es el antónimo de masculino. Ahora tengo la palabra mentira. Mentira. La negación de la mentira. La no mentira. ¿Qué es la verdad? Ahí está. Otro caso, hablar. La negación de hablar, no hablar, ¿qué es? Callar. Entonces, callar es el antónimo de hablar, ¿no? Simplemente el antónimo excluyente lo descubro así, ¿no? A la palabra la niego y ahí defino, por ejemplo, como dije, hablar. La negación, lo que excluye hablar, ¿no? El no hablar, ¿qué es? Callar, ¿no? Ya es que es antónimo. El otro caso, ¿no? Si la no mentira, que es la verdad. Lo no masculino, lo femenino. Lo no soltero es lo casado. Y así simplemente descubro los antónimos excluyentes, ¿no? Y otro caso, ¿no? Tenemos los antónimos inversos o recíprocos, que son aquellos más bien pares de palabras en los que el significado de uno de los antónimos implica el de otro, ¿no? Por ejemplo, emisor. Como dije anteriormente, cuando pienso en la palabra emisor, inconscientemente también voy a pensar en la palabra receptor. ¿Por qué? Porque la palabra receptor está ligada a emisor, ¿no? Cuando yo tengo un emisor, también tengo un receptor. Cuando tengo una persona que emite un mensaje, tengo una persona que recibe ese mensaje. Entonces, vimos que estos antónimos
esta palabra implica la otra, ¿no? Por eso son antónimos recíprocos, porque uno implica el otro, ¿no? La palabra emisor implica un receptor, pero esa palabra que implica es su contrario, su antónimo, ¿no? Aquí tenemos otro caso, ¿no? Tengo la palabra enseñar, pero la palabra enseñar también implica otra palabra, que es aprender, su contrario. Cuando digo enseñar, también hablo de aprender, ¿no? Si enseño algo, hay una persona que aprende ese algo. Es decir, enseñar, esta palabra implica la palabra aprender, que a su vez es contraria, ¿no? Es decir, en los casos de antonios y recíprocos, tenemos dos palabras que se implican, dos palabras que están relacionadas, que se implican, que una depende de la otra, pero al mismo tiempo son palabras contrarias, ¿no? Es como si fuera un imán donde se atraen polos opuestos. Por ejemplo, tengo la palabra preguntar, y esta palabra preguntar, cuando digo preguntar, también digo responder, y responder es su antónimo. Y el siguiente caso, médico, ¿no? Esta palabra médico implica también paciente, ¿no? Médico implica paciente. Y curiosamente, paciente es el antónimo de médico. Bien, antónimos graduales o extremos son aquellos que se ubican al inicio y al final de una grabación. Por ejemplo, gélido, tibio y caliente. Es decir, estas palabras primero hablan de gradación de temperatura, ¿no? Una cosa es frío, tibio y caliente. Y curiosamente, ¿no? La palabra gélido significa frío, ¿no? Y justamente frío es lo contrario de caliente, ¿no? Gélido, caliente. Pero no solamente son contrarios, sino que cuando digo frío y caliente, estoy hablando de una temperatura muy baja y caliente habla de una temperatura muy alta. Es decir, hay gradación, es decir, hay niveles dentro de la contradicción, al hablar de sinónimo, de palabra y antónimo, vemos que hay niveles de contrariedad, ¿no? Por ejemplo, una cosa es decir gélido, o sea, algo que está muy frío como hielo, y su contrario extremo, es decir, caliente, ¿no? Es decir, si digo la palabra frío, también necesariamente tengo que hablar de un antónimo que esté al mismo nivel de gradación, al mismo nivel de temperatura, y que es caliente, ¿no? Tengo otro caso, la palabra alto es mediano y bajo. Si digo alto, pues esta palabra alude a una persona con una talla superior, una talla elevada. Pero así como hablo de una persona con una talla muy elevada, su antónimo tiene que ser una palabra que esté a la misma gradación, en el mismo nivel. Es decir, una persona que sea baja, ¿no? Que esté escasa de estatura, ¿no? Si digo alto de estatura, escaso de estatura, tiene que ser su antónimo. Y en el caso de anciano, la palabra anciano habla de una persona adulta mayor, ¿no? Y entonces tengo que buscar una palabra que también sea parecida. También hable de una persona, si hablo de una persona que tiene mucha edad, lo contrario es hablar de una persona que tiene menos edad, la mínima edad. ¿Y cuál es niño, no? Entonces, anciano habla de un adulto mayor, su contrario, su antónimo tiene que ser uno que también está al mismo nivel, al mismo extremo. Tiene que estar, digamos, lo contrario de anciano. Y lo contrario de anciano, pues sería niño, ¿no? O bebé incluso, ¿no? Creo que bebé sería mejor porque si el anciano es una persona que ya está en la última etapa de la vida, lo contrario debería ser una persona que esté en la mínima etapa de la vida, que es, ¿no? El ser bebé. Y bueno, aquí los ejemplos, digamos los casos, ¿no? ¿Sabías que los antónimos, ¿no? Deben mantener la misma categoría? Esta es la parte que también me comentaron, la Luciana me preguntó, ¿no? ¿Qué pasaba en ciertos casos? Pero yo le expliqué que si dos palabras, yo no puedo comparar dos palabras para ver si son sinónimos o antónimos. Si es que esas palabras no están al mismo nivel gramatical, ¿no? Es decir, si estas palabras no son sustantivos, no puedo compararlas. Si una es sustantivo y la otra no, ay, no puedo compararlas, ¿no? Tienen que estar en el mismo nivel gramatical. Eso es lo que les estaba diciendo, ¿no? Creo que por ahí alguien habló, ¿no? Como amar y odiar, ¿no? Amar y odiar son los verbos infinitivos, ¿no? Y ya que son verbos, podamos compararlos, analizarlos, puedo ver si son diferentes, si son iguales. Y en este caso me di cuenta de que son contrarias, ¿no? Que amar es lo contrario de odiar. Así que no olviden eso, ¿no? Y como dijo un compañero, no hay casos donde puede haber confusión, pero son casos muy raros, porque generalmente cuando vemos sinónimos y antónimos, los ejemplos, por lo general son muy sencillos, ¿no? Ya si son casos complejos, si tienes que ver el diccionario, ya ahí es otra cosa, ¿no? Bueno, no sé si les queda alguna duda. En todo caso, sí, bueno, no recuerdo quién me preguntó, pero si le quedó más claro, me comenta. Y bueno, ¿no? Son los temas que estamos viendo, así que igual nos queda tiempo, siempre se puede. Sí, profesora, para mí está perfecto, está bien, se entendió. Muchas gracias, Magno. De hecho, es un tema, me gusta porque es un tema sencillo, ¿no? El antónimo y el sinónimo no son temas tan complejos porque Sí, son simplemente prácticos.
Sí, es práctico, no es como el verbo y ver los tipos de verbo. Es más sencillo, ¿no? Concepto y tipos. Ujú. Yo creo que los casos complicados podrían ser si en los ejercicios, si hay palabras ya de un vocabulario ya muy, muy formal, ¿no? Muy antiguo, ya ahí podría ser, pero con el diccionario se ve el toque, ¿no? Pero fuera de Claro, eso, si no hay una palabra complicada, que muy formal, muy rebuscada en el lenguaje, pues sencillo, ¿no? Se pueden ver casos sencillos y se resuelve sencillo, ¿no? Es lo bueno de ver sinónimo y antónimo, ¿no? Y lo bueno de este tema es que sí pueden, bueno, si se motivan pueden buscar palabras bueno, en la RAE o en diccionarios y así aprenden nuevas palabras, ¿no? Y ya al aprender nuevas palabras enriquecen su léxico y pueden demostrarle a otros que, ah, mira, yo conozco esta palabra, ¿no? Tú no sabes qué es paupérrimo, así que puedo decirte, puedo hablar, puedo decir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ese lugar es muy paupérrimo y nadie va a saber qué dices, este lugar es muy, muy pobre, no muy humilde, ¿no? Así que claro. esa es una ventaja, ¿no? Cuando uno sabe, incluso en la literatura de la época de Don Quijote, ¿no? Era muy gracioso porque había personajes que a veces se insultaban, pero de manera elegante. Y la otra persona no sabía que le estaba insultando, Claro, no porque, sabía que te estaba ah, insultando y se reía, ¿no? sí, Era sí, algo muy gracioso. Sí, hasta ahora, ¿no? Si no me muy equivoco, gracioso. sí, sí, sí. De hecho, si no la han visto, hay una entrevista muy, muy Es, interesante. sí, Ujú, es igual que tú puedes hablar, bueno, diferencia de cultura con un ujú, país, o tú ujú. hablas con un pata o con alguien de diferente país y tú le hablas tu jerga que tú hablas y no sabes, ¿no? O sea, él no Ajá. puede entender que tú le estás, no sé, le estás insultando, pero Ujú. algo así. Sí, sí. Hay palabras que se utilizan y ahora se utiliza bastante, bastantes palabras que a veces ni en el diccionario está. Ujú. Sí, por ejemplo, ¿no? Justo cuando yo era pequeña y veía el Chavo del Ocho y siempre decían, Kiko le dice al Chavo, ¿no? Cómprame una torta. Y torta, con eso no estaba diciendo que quería un queque, ¿no? Con chantilly, sino que quería que le dé un pan con jamón, ¿no? Cuando decía una torta de jamón, allá en la cultura mexicana, bueno, en el México de hoy, justamente la palabra torta es una jerga para hablar de pan, ¿no? Torta de jamón, Ah, o sea, claro, claro, torta si tú hablas torta, te refieres a panes, por ejemplo, ¿no? claro, en México. Ujú, Claro, todo es panes. ujú. Torta, panes, ¿no? Ajá. O el caso, chicos, incluso también del aguacate, ¿no? En México le dicen aguacate a la palta y acá más bien a ese fruto verde le Le decimos más bien decimos palta, palta, ¿no? claro. Así Ujú. es. Sí, son casos muy interesantes, ¿no? Incluso ahí pueden aprender, ¿no? En varios países a una cosa le dicen de otra forma, ¿no? Porque es un tema cultural, ¿no? Ya de la localidad, Claro, ¿no? son cultural. Ujú. Por ejemplo, ¿alguno sabe alguno no sé si alguno de ustedes viene de regiones, de repente tienen un léxico también, una palabra para hablar de una cosa y acá en Lima decimos otra? A veces pasa también, ¿no? Por ejemplo, eh, y yo soy de Iquitos, ¿no? Pero igual que acá, a los chicos le decimos acá, y bueno, en diferentes, por ejemplo, en Lima o no sé, eh, norte, sierra, no sé cómo llamarán a Ujú, los chiquillos, ¿no? A los chivolos que le dicen, ujú, pero hay personas que ya, por ejemplo, mi papá, mi mamá, ujú, siempre te hablaban guambrillo, ¿no? Porque ya viene de una jerga muy antigua, pero ahora ya ujú. no tanto se utiliza esa jerga porque lo escuchas, pero lo escuchas en una persona ya adulta. Pero Ah, interesante. ahora, claro, ¿no? Ahora que te dicen chivolo, eh, te pueden decir, eh, mayormente se conocen como guambillo, ¿no? Ujú. Así. Y yo tengo Esa es la curiosidad, diferencia. perdón que interrumpa, pero tengo curiosidad. Entonces, ¿a quién le dicen ñañito y ñañita, ¿no? Por ¿Para qué persona? ejemplo, ñañito, ñañita, se dice, eh, bueno, puede ser como un sinónimo de amistad, ¿no? Que le tienes un aprecio a esa persona. Ah, Claro, es igual que yo te puedo decir ñañito, ¿no? Es un sinónimo que te aprecio bastante, hago parte de mi familia, ¿no? Eso ujú. es el sinónimo de ñañito o ñañita. Es igual a tu hermano, también le dices ñaño, ¿no? Ñaño, ñaña.
pero también lo puedes decir a una persona que no es tu familia, pero es cercana, que está Ujú. rodeada de tu familia, ¿no? Y le dices ñaño, ñaña, ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias por tu testimonio, Magno. Muy interesante, ¿no? Gracias, Así nos profesora. damos cuenta, por ejemplo, que, claro, que dependiendo de nuestra Claro, localidad, nuestra comunidad, ¿no? Incluso nuestra familia, la forma de nombrar a las cosas puede variar y puede ser similar o claro, distinta en otro lugar, varía. ¿no? En otra región. Así es. Sí, de hecho es curioso, me hace acordar como acá algunas personas también, incluso en Lima dicen cholito, cholito a otra persona, ¿no? Y lo dicen también con cariño, ¿no? Eso también Claro. es muy interesante. Es igual que si tú, O incluso, ¿no? En mi familia, ¿no? Ajá. claro, ya es igual que tú te vas a la sierra, Sí, dime. te dicen cholito, pero no te dicen de una manera de ofenderte, ¿no? Simplemente es que ellos, su vocabulario, su cultura es llamar cholito, ¿no? Eh, Ujú, claro, es como tú dices siendo a Lima y tú dices, brother, brother, te conoces ya, brother, pero si tú no le conoces a esa persona, se está comunicando contigo amablemente y se está socializando ujú, contigo y dice, brother, ¿no? Es brother, si tú le buscas su significado, creo que es amigo, ¿no? ujú, ujú, Brother. Y así, hay varios tipos de carga que a veces, como te digo, no están en el diccionario. ujú. Sí, así es, profesor. Bueno, muchas gracias, Magno, por tu participación. Nos has instruido mucho, también he aprendido mucho del uso de sinónimos dependiendo de la localidad. Así que Claro, bien. Ujú, ujú. A ver si gracias alguien a más. usted. Claro, no hay problema, ¿no? Igual sería interesante si alguien más tiene, por ejemplo, alguna anécdota también sobre cómo en su casa se usan ciertos sinónimos, o si he escuchado algo, de repente sus abuelitos decían a una cosa, le decían de una manera y ustedes de repente la dicen de otra, ¿no? Sería interesante ver esos casos, ¿no? Por ejemplo, Sí, mi familia sí. también. Sí, a ver, ¿quién me cuenta? A ver, alguien habló? Ah, me pareció que alguien dijo sí. Bueno, por ejemplo, en mi familia, ¿no? A mis abuelos no le decíamos abuelos, sino le decíamos también mamá o papá, ¿no? A mi abuelo Alberto no le decía abuelo Alberto, sino papá Alberto, papá Beto, ¿no? Y a mi abuela también le decía mamá. Viene también de la sierra, ¿no? Mis abuelos son de Cusco también. Ujú. A veces alguien tiene una historia por ahí. Sería interesante, ¿no? Ver cómo en nuestra propia historia familiar tenemos ciertas palabras que por la cultura han quedado de cierta forma, con cierto léxico, y con el tiempo, ¿no? O con nosotros han ido cambiando y esas palabras han sido reemplazadas por otras que significan lo mismo, pero simplemente son distintas a nivel de escritura, ¿no? Por ejemplo, a nivel de lingüística, por ejemplo. Ahí tiene un caso, por ahí escuché a alguien. Bueno, en todo caso, a ver, ¿qué otro ejemplo puedo ver? ¿No? Hay muchos casos, ¿no? Justo les estaba comentando, ¿no? Que había, por ejemplo, hay una entrevista en YouTube que no sé si ustedes conocen a César Hildebrand. ¿Alguien lo conoce? ¿Ha escuchado el nombre? Ya no está en la tele, pero era muy conocido antes. Hasta Sí, ahora, Miss, ¿no? sí. Ujú. Claro, César Hildebrand, este periodista que trabajó en los 90, ¿no? Justamente en la televisión. Yo también era muy chica, pero sí, por ahí vi algunos programas, ¿no? Donde trabajaba y justamente hay una entrevista en internet donde ustedes ven cómo César Hildebrand, ¿no? Este periodista, va al programa de la periodista, bueno, Magali Medina, que se dedica a espectáculos, ¿no? Y justo en esa entrevista que he visto en YouTube, en el fragmento, ambos conversan sobre su visión de la tele, qué opinan de la tele y el público. Y César Gilebra le dice, ¿no? Que, bueno, con unas palabras muy educadas, ¿no? Muy formales, el programa, la gente le están también haciendo mediocre. Y no sé si Magali Medina se dio cuenta o no se dio cuenta y se hizo la que no lo vio, pero simplemente se rió. Yo creo que sí se dio cuenta, ¿no? Y simplemente para no quedar mal no quiso responderle, ¿no? Sobre qué opinaba de ese comentario, ¿no? Pero ahí se dan cuenta de cómo esta persona que es muy culta, porque César Gillibrand leía muchos libros, ¿no? Es muy lector, tiene un buen léxico, supo usar las palabras adecuadas, el léxico adecuado, las palabras sinónimas de la palabra televisión basura, ¿no? No usó esa palabra, simplemente con otros términos dijo que su programa también era mediocre, ¿no? Y contribuye a ese tipo de televisión. La recomiendo si pueden ver esa entrevista en internet porque es muy interesante ver cómo él usa el léxico de una forma tan elegante que incluso la gente que comentó en el video en YouTube dijo, ¿no? Que elegante, ¿no? Cómo le dijo algo despectivo de manera, ¿no? Con unas palabras tan bonitas, por así decirlo, ¿no? Es un caso interesante, ¿no? Entonces, cómo ustedes manejando el idioma, los sinónimos, pueden también saber cuándo decir un comentario alturado y, bueno, que la gente no se dé cuenta de repente de lo que realmente dicen, ¿no?
como hacen los políticos de repente. Son casos interesantes también. ¿Nadie más tiene una anécdota? Bueno, aquí entre Perú y México hay mucha diferencia. Bueno, en todos los países de Latinoamérica hay muchas formas de llamar a las cosas, ¿no? Incluso, por ejemplo, en Argentina, cuando uno quiere decir, ¿no? Te voy a dar un golpe, dicen te voy a dar una piña, ¿no? Una piña. O en otros países se dice diferente, ¿no? De repente se dirá de México, te voy a dar una torta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero son casos curiosos. O incluso en España, ¿no? En España también dicen diferente, ¿no? Hay muchos casos. En España yo he escuchado que, por ejemplo, a los ancianos le dicen yayos o yayas. Uh, interesante, Yayos. Ujú. Interesante caso, ¿ah? Gracias por el comentario. E incluso, ¿no? De la tradición italiana, porque acá en Perú también hay ¿no? Hay descendientes de italianos, también aún dicen, los chicos a sus abuelos aún le dicen no, 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 la nona, ¿no? Ujú. Como en el Sí, programa he de Fondo y escuchado. Sitio, ¿no? Donde decían, en la Fondo y Sitio se ha visto esa novela, ahí Nicolás, el personaje del nieto, le decía a su abuela la noni, ¿no? La noni. Era muy gracioso. Ajá, la nana. Profesora, yo a mi abuelita le digo mana. Mama. O No, mana. mana. Ah, mana con N. Qué curioso. Sí, mana. Y a mi papito le digo papu. Ah, No papu, sé qué bonito. sí, porque mi mamita habla quechua y desde ahí pues comenzamos a decirle así porque ella decía así como que mana, algo así de abuelita, algo así que significaba así ese. Y por eso comenzamos a decirle así. Ah, qué interesante. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Y a veces es un tema también familiar, ¿no? Qué bonito eso, porque también en mi familia decíamos, como le dije, ¿no? Los abuelos le decimos mamá y papá, ¿no? No le decimos abuelo, que suena muy raro, ¿no? En un contexto muy formal quizá usaría la palabra abuelo, pero si estoy en mi familia, ¿no? Sí hablaría, ¿no? De la memoria de mi abuelito, ¿no? Porque ya falleció. ¿No? La memoria de mi papito, de mi mamita, ¿no? Así se dice, depende de la localidad, ¿no? Justamente, quiero ver si encuentro ese video, a ver, donde hablaban de los lenguajes. Voy a buscar, porque hay muchos casos, ¿no? Incluso no sé si han visto, hay trends de TikTok donde también he visto que se junta una amiga mexicana con una amiga brasileña y dicen cómo ambas dicen las cosas en sus países, ¿no? He visto muchos trends de TikTok que hablan de eso. Cómo le dicen una cosa a su país, ¿no? Como el tema del aguacate, ¿no? El aguacate y el peruano dice palta, ¿no? Son cosas muy interesantes. No, también de la palomita, dicen por cor. Ah, sí, muy buen dato, ¿no? O incluso, ¿no? Yo estuve viendo un video porque también tengo, ¿no? También hago mis talleres también sobre literatura japonesa, asiática, y justo ahí estaba viendo un trend de TikTok de cómo un chico coreano dice las cosas y cómo lo dice, cómo esa misma palabra la dice un chino y cómo la dice una chica japonesa, ¿no? Son casos muy interesantes. O incluso entre el idioma europeo también. Voy a ver si encuentro ese video porque es muy curioso, es muy curioso. O si quieren, les pongo, ¿quieren ver el resto del video entre César Cideban y Magali Medina? Puedo ponerlo también para que vean el uso del lenguaje. Sí, lo voy a poner y ahí se van a dar cuenta cómo usan las palabras, usan los sinónimos tan formales para decirle de manera educada, ¿no? Las cosas que piensan, ¿no? Acá lo voy a poner. El Gillibrand y Magali Medina. Eso es lo que siempre me ha asombrado de César Gillibrand, ¿no? Sabe muy bien cómo usar las palabras. A ver, quiero ver si es este. Ahora viendo tu programa, Ah, ya, este es. Solo dura poquito, no dura 3 minutos, 4 minutos casi. Entonces, está bien. Ahora, lo que quiero hacer es, me van a comentar porque hay una opción en Zoom para poner el audio también, ¿ah? Sí, y espero que pueda tenerlo, que lo pueda activar. A ver, vamos a ver. Zoom. Están viendo la pantalla, ¿no? ¿Me comentan? Sí, Sí, profesora. Miss. Sí, Miss. Ahora voy a activar, hay una opción para activar esto, ¿no? A ver, Zoom. Lo que pasa es que no recuerdo la opción. En todo caso, me avisan si no se oye, me avisan para buscar esa opción, ¿ya? Que es para activar el audio. ahora viendo tu programa, decía, Dios mío, ¿qué? ¿Se oyó o no se oye? Porque no se oye, ¿no? A ver. Sí, Miss, sí se Sí, escucha. Sí, se oye, Miss. Ah, qué bueno, ya está activada la opción. Entonces, ya la activé. Hace un tiempo hice lo mismo para una conferencia, entonces ya está activo ya. Muy bien.
A ver, vamos a ver si está por acá el fragmento, ¿ya? Ahora viendo tu programa decía, Dios mío, ¿qué? Igual, antes de seguir con el video, les advierto que en este programa, en los 2000 también usaban un lenguaje, ¿no? Un poco también coloquial, así que tengan cuidado con ese uso del lenguaje, ¿no? Simplemente les advierto eso para que también no se sorprendan si por ahí ponen palabras, ¿no? Un poco no tan formales, ¿no? En los comentarios de Magali. Escalofríos deben sentir aquí los Pero aventureros. los aventureros debe ser, ¿no? Mamma mía. Y dime, Es que yo detesto la infidelidad. Detesto. A mí me gustan las cosas nunca la claras. has ejercido. ¿Ah? Nunca la has ejercido. A ver, déjame No ver si le por das ahí. ninguna explicación a nadie. Eso quiero decirte. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Pero César, el reflejo, porque el rating es solo un reflejo a veces de lo que el público quiere, está diciendo no a los programas. Hay canales, por ejemplo, cadavéricos, como el 2, como el 5, en los que nadie cree, y ni siquiera creen en los dibujos animados que pasa ese canal. Hay un descenso creo- del encendido. Pero por supuesto la gente prefiere ver ¿Y su por qué película no, pirata. y por qué no hablas de eso? Hay un descenso del encendido. Pero es Tremendo. que recién el tema es que acabo de recurrirme las vacaciones, pues recién estoy Para que la entrando. gente entienda y para que muchos entiendan Atentos. cómo es que empobreciendo la pantalla empobrecen el rating también. Pero por supuesto, y nadie gana. Y se supone que acá si le agarras los bolsillos al dueño, ahí es donde tienes el poder. Y el público tiene ese poder, definitivamente. Pero por supuesto, claro que sí. Pues bien, ojalá que... Aquí terminamos, ¿no? Sí, terminamos ya. Luego yo seguiré hablando. Te debo una entrevista a tu programa cuando lo tengas. No, eso es una ironía, eso Ya cachita para... ya. No es cachista, pero qué cosa. Sí, sí. Pero quién sabe si Telefónica Yo se atreva. también Tú puedo, dices, yo ay, también puedo decir Tanto que orinas, vaya a orinar. que tú vives en ¿Sí? ¿No me decían? Esta creo que es la última parte. Quiero ver si es esta. la casa del terror. Porque aquí manda un fantasma. A ver, voy a compartir. A ver. ¿Qué les pareció a la simple vista, ¿no? En las palabras que usó Hildebrand, a diferencia de Magali, y el letrero que había abajo, vieron que decía abajo la TV basura, ¿no? Con esas palabras. Y más bien Hildebrand usó otro lenguaje, ¿sí, no? Para decir lo mismo, ¿no? No sé si alguien se dio cuenta de que en qué parte le dice, ¿no? ¿No? Que esa televisión, ¿no? No está de acuerdo con la televisión de hoy, ¿no? Ajá. ¿Qué palabras le llamaron la atención de lo que dijo Hildebrand? A ver. ¿Y qué diferencia ven con las palabras que usa Magali, ¿no? Con el uso del lenguaje, ¿no? Para ambos hablar de ambos están hablando de la televisión, entre comillas, basura, ¿no? Que no, mediocre, pero cada uno con su estilo, con su Nelo, lenguaje. bájate. ¿Sí, Maribel? Son palabras técnicas, Miss, que usó el señor Hildebrand. Sí, claro que sí, técnicas, ¿no? Técnicas, o también se puede decir formales, porque si se dan cuenta, es como si Ujú. César Hildebrand estuviera en su programa serio de televisión que tenía en ese momento. Es como si estuviera en su set, porque su forma de hablar, su lenguaje, que es parte de él, lo está usando, como está haciendo como él es, ¿no? No está hablando con un lenguaje más joder, por así decirlo, del mundo de los artistas peruanos, sino que está haciendo él mismo, con su propio lenguaje, que él tiene, ¿no? Alturado, ¿no? Digamos, formal. Está usando esa misma forma de hablar, pero en el espacio, más bien, en el mundo del espectáculo de Magali, ¿no? Y ahí yo veo al menos la diferencia de mundos, ¿no? Es como que Magali, como representante del mundo de la farándula, y Hildebrand como representante del mundo del periodismo, por así decirlo, intelectual de su época, ¿no? Alguien más está comentando por acá. Profesora, Sí, dinos, Lucero. ya estamos en la hora de descanso. ¿Puedo ir a tomar una nochecita un rato? Ah, sí, sí, ya son las 8:20, ¿verdad? Ya tienen que pasar lista, ¿no? Solo nos hemos pasado un minuto. Está muy bien, muy bien. Pueden ir, pero antes creo que debe pasar lista, no sé si no me equivoco, ¿no? Profesor Eduardo. Ah, sí, sí. Miss, Sí. gracias. Sí. Chicos, hola, buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Antes de tomar asistencia les quiero recordar una cosa, ¿sí?